Y también, si no me equivoco, Mariela me ha escrito y que está viendo dificultad en una pregunta del pasito. Voy a revisarla, ¿ya? No se preocupe. Entonces como hemos terminado ya la anterior clase, hemos avanzado a lo que era definiciones de psicopatología, el método fenomenológico, y justamente se van a dar cuenta, chicos, que ahora que vamos a hacer psicopatología de la sensopercepción, vamos a poder ver cuál es la utilidad del método fenomenológico, ¿sí? Bueno, esto es algo que nos está pidiendo la universidad, poder tener una plantilla de presentación. Es la tercera unidad, vamos a definir qué es sensación, qué es percepción, qué es representación, qué es percepción y representación, psicopatología de la sensopercepción. Primeramente, la primera parte es la parte normal, ¿sí? Vamos a hablar primero de las distorsiones sensoriales, los engaños perceptivos, ilusiones, alucinaciones, pseudoalucinaciones, síndromes alucinatorios, tipos especiales de alucinación, la actitud del paciente frente a la alucinación y un resumen, finalmente, un cuadro de resumen de las alteraciones sensoperceptivas. Igual también la clase está en PDF en el aula virtual, ¿correcto? Yo les traigo una frase de J.L. Pinillos y esto es algo muy importante a tener en cuenta, que no solamente son los sentidos los que probablemente primeramente experimentan una sensación y posteriormente el cerebro interpreta o le da un significado a esa sensación, sino la mente humana funciona como una totalidad y al final es la persona o el sujeto quien percibe. ¿Sí? Recuerden por favor eso. Entonces, antes, por favor, chicos, de conocer la psicopatología de la sensopercepción, tenemos que conocer los conceptos generales, ¿no? Sí, lo que es sensación, lo que es percepción y lo que es representación. Entonces, primeramente, traemos una viñeta clínica. Miren, Julia se despierta a las 7 de la mañana con el sonido del despertador. Con los ojos cerrados, se dirige a la sala de su departamento, donde hay un gran ventanal desde donde puede ver la salida del sol. Ahora abre los ojos, la luz le ciega, es su paisaje favorito para empezar el día. Después prepara café. Huele su aroma mientras siente una ducha fría que le encoge la piel. Se viste a la velocidad del rayo y en un minuto se toma una enorme taza de café. Hoy le ha quedado demasiado amargo. De camino al trabajo, intenta volverse a imaginar cómo era el amanecer de hoy. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta, ¿por qué les pongo, chicos, estas palabras sonido, ciega, ver, huele, siente, fría, amargo? Y al final, la última oración de camino al trabajo intenta volverse a imaginar cómo era el amanecer de hoy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros normalmente estamos dotados de interacción con el medio ambiente a cada momento y tenemos múltiples estímulos que pueden generar una determinada sensación. Y para poder identificar esa determinada sensación, tenemos órganos sensoriales especializados que se encargan de identificar una determinada longitud de onda en el sonido, una determinada longitud de luz en la luz. Probablemente también tenemos receptores especiales para poder percibir un determinado aroma o sentir primeramente un determinado aroma y después darle un significado, así como también receptores, órganos sensoriales especializados en nuestra piel que nos permiten distinguir la sensación de frío o calor, ¿correcto? Así como también a nivel de nuestras papilas gustativas, determinados órganos sensoriales que nos permiten diferenciar diferentes sabores, ¿correcto? Entonces, inicialmente lo que yo quiero que recuerden es que el cerebro es tan maravilloso, chicos, que cada vez que nosotros interactuamos con el entorno, hay múltiples sensaciones que podemos de repente experimentar, pero va a depender de procesos atencionales, así como también de la memoria, poder identificar una determinada sensación, ¿correcto? Por eso les digo que en cada momento nosotros estamos relacionándonos con el entorno, ¿sí? Entonces vamos a definir primeramente qué es una sensación. Ya les he indicado, ¿no?
Para que exista una sensación, chicos, tiene que haber un estímulo. Entonces, este estímulo va a excitar o va a actuar sobre un determinado órgano sensorial y es capaz justamente de generar una excitación sobre ese órgano sensorial y ese órgano sensorial va a transformar o va a transducir esa información de un estímulo físico hacia un estímulo electroquímico y finalmente lo va a transmitir hacia una región específica del cerebro que va a permitir identificar una sensación, ¿correcto? Entonces, normalmente el centro integrador va a ser nuestro cerebro. El cerebro lo registra como una experiencia. Eso es para la sensación. ¿Y qué modalidades sensoriales o a través de qué órganos especializados nosotros identificamos los diferentes estímulos del entorno? A través de nuestros órganos de los sentidos. Es decir, el sentido de la visión, el sentido de la audición, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido de la olfacción y la propiocepción. Por propiocepción, chicos, yo me refiero a específicamente los receptores que nosotros tenemos de manera interna para poder, digamos, sentir algún tipo de sensación dentro de nuestra cavidad abdominal, ¿correcto? Y también para, si en este momento, por ejemplo, sucede un terremoto, yo voy a sentir que el entorno externo se está moviendo y son órganos específicamente, órganos sensoriales distribuidos en mis articulaciones, distribuidos en mis músculos, ¿correcto? Entonces, a través de estas vías sensoriales, una determinada información, ¿correcto? Va a ser transducida, es decir, esta capacidad de transducción va a ser transformada, un estímulo físico se va a transformar en un estímulo electroquímico y va a ir directamente hacia una corteza de asociación simple. Respecto a el sentido de la vista, irá hacia la corteza occipital. Respecto al sentido del gusto, irá hacia el giro supramarginal. Respecto al sentido del olfato, irá hacia el córtex prefrontal inferomedial. Respecto al sentido del tacto, irá pues al córtex sensorio motor, ¿no? O al homúnculo motor. Entonces, dense cuenta de eso. Hasta ahí queda la sensación. Entonces, no se da todavía una interpretación a ese determinado estímulo, ¿correcto? Eso lo conocemos como sensación. Luego hay diferentes modalidades sensoriales y esto ustedes lo conocen muy bien cuando han llevado histología. A nivel de la piel hay diferentes corpúsculos, ¿no es cierto? Hay varoreceptores, hay termorreceptores, hay receptores para el dolor, ¿correcto? Y en general los sentidos son órganos altamente especializados, ¿no? Y cada uno de los sistemas sensoriales que anteriormente les he relatado permite justamente transducir esa información, es decir, transformar un estímulo físico en un estímulo electroquímico, ¿no? Y que permite el paso de esta información hacia una determinada corteza de asociación, pero una corteza de asociación simple. Todavía no se le da la interpretación, ¿correcto? ¿Sí? Y cada una de las sensaciones que nosotros vamos experimentando, chicos, tiene determinadas propiedades, es decir, tiene una cualidad. Por ejemplo, el amargor o el dulzor de un determinado fruto. Tiene además una determinada intensidad, que lo vemos, por ejemplo, en la longitud de onda o en los ruidos agudos o graves de un determinado sonido. Y también tiene que ver mucho con el tono afectivo con el cual, es decir, el estado afectivo en el cual yo estoy experimentando esa determinada sensación, así como también el contenido representativo que para mí significa esa sensación. Ahora, ¿cómo se extiende esa sensación? Y finalmente, la duración del estímulo que excita ese determinado órgano sensorial. Son propiedades de la sensación. Una vez, chicos, que ya se ha experimentado esto, algo muy importante, muy asociado a lo que es la propiocepción, es la senestesia. Entonces va a haber una senestesia, como les digo, una senestesia o propiocepción interna que corresponde específicamente a
la disposición o la sensación general de mis órganos internos. Por ejemplo, y esto yo les decía a mis alumnos en prácticas, ¿no? Si yo tengo un dolor en fosa ilíaca derecha, yo lo ubico en fosa ilíaca derecha, no lo ubico en mi región mastoidea, ¿no es cierto? Y eso es justamente la senestesia. Son sensaciones mal diferenciadas, un sentimiento complejo de bienestar, malestar, exaltación, depresión o fatiga. Y sinestésico o cinético corresponde a movimientos. Ahora, también a nivel de piel tenemos órganos especializados para la sensación de temperatura. Igualmente, por ejemplo, a nivel de el sentido de la audición, a través de los conductos semicirculares, la cóclea, además de las células especializadas dentro de nuestro oído interno, permitimos también la orientación. Nos permite, cuando giramos la cabeza, sentir probablemente movimientos de rotación, sentir movimientos rectilíneos, así como también movimientos de verticalidad. Y esto es posible a través de nuestros sentidos. Es decir, nosotros experimentamos el mundo o conocemos el mundo a través de nuestros sentidos. ¿Correcto? Y luego pasamos ya a lo que es la percepción. Hasta ese momento, cuando aún todavía, chicos, no se le ha dado una interpretación a una determinada sensación, nos quedamos con sensación, ¿correcto? Pero cuando esta información que ya ha sido transducida es un estímulo electroquímico, va a pasar de una corteza de asociación simple, por ejemplo, a nivel visual, pasa hacia la corteza occipital y luego esa información atraviesa toda la parte interna de nuestro cerebro, pasa a través del hipocampo, pasa a través del sistema límbico y pasa a través de la amígdala hacia la corteza de asociación compleja, se le da una interpretación. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno, por ejemplo, observa eh, una escoba, yo no observo la escoba como un palo que está separado de la escobilla que está abajo, sino la percibo como un objeto completo y le doy a ese estímulo que estoy viendo el nombre de escoba. Eso es percepción. Entonces, es un proceso cerebral activo donde se le dota de significado a una determinada sensación. Entonces, esto permite, este proceso que es bien complejo, chicos, permite organizar e interpretar los diferentes datos sensoriales y al final se los une y se los asocia a una experiencia anterior. Por eso justamente esa información, chicos, pasa por el hipocampo y en un proceso justamente de milisegundos se hace una comparación. ¿Correcto? Y se da la información al final en la corteza de asociación compleja de lo que estoy observando, en este momento es una escoba. Por eso les indico que es un proceso cerebral activo que va a depender de otras funciones psíquicas, como por ejemplo la atención. También va a depender mucho de la afectividad y va a depender de la cultura. Esto yo les decía también a mis alumnos en prácticas. Si yo, por ejemplo, chicos, le muestro, a ver, un mando de una PlayStation 5 a un nativo de la Amazonía peruana que nunca ha visto un mando de una consola de juegos, no me va a poder decir qué es. Entonces, eso depende de la cultura. ¿Se dan cuenta? También depende mucho del contexto, así como también de la memoria registrada y de experiencias previas y de la propia memoria, ¿correcto? Entonces, implica construir un mundo, la construcción de un mundo externo que depende de patrones internos. Entonces, al final, esto siempre recuerden, chicos, ¿no? No va a existir ninguna percepción en la cual que no intervengan los elementos subjetivos del ser humano. ¿Correcto? Siempre la percepción va dotada de un tono afectivo, va dotada de un nivel atencional, ¿sí? Cada uno de nosotros percibe un objeto, si bien es cierto, eh, a partir de sus experiencias previas, a partir del tono afectivo en el cual por primera vez percibió ese objeto, ¿no? Entonces, al final, este proceso complejo, ¿cómo se da? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros percibimos un determinado objeto?
Entonces tenemos el mundo externo a través de nuestro órgano sensorial, que sería la vista, y a través de estos órganos especializados, que serían los conos y bastones, se produce la transducción de esta información, ¿correcto? Esto va a pasar a la corteza occipital. Esa corteza occipital va a registrar ese estímulo como sensación y finalmente pasa hacia la corteza de asociación compleja y se tiene la percepción consciente de que lo que estoy viendo afuera viene a ser un perro. Pero previamente eso, en nuestro cerebro es un proceso incluso a veces inconsciente de comparación rápido con que esa imagen que yo estoy viendo, que tiene dos orejas, que tiene una trufa, que tiene una nariz, es un perro. ¿Correcto? Eso es justamente justamente la gran complejidad del propio acto de percibir. ¿Por qué creemos, por ejemplo, que existe el mundo exterior y no simplemente vemos imágenes como si fueran imágenes fantasmas que aparecen, pasan y desaparecen? Porque normalmente también el ser humano tiene la capacidad de poder producir imágenes o representaciones. Si yo en este momento, por ejemplo, les digo que imaginen por ejemplo, el logo nuevo de la universidad. Entonces, esa imagen, ¿dónde va a estar? No va a estar en el espacio objetivo externo, esa imagen va a estar en su espacio subjetivo interno. Y si ustedes se dan cuenta, van a poder modificar esa imagen por su voluntad, el nuevo escudo de la universidad. En cambio, en la percepción, cuando yo observo en este momento, estoy viendo la pantalla, chicos, estoy viendo la pantalla, no puedo modificar la pantalla que yo les estoy presentando. Y esa es una percepción, y esa es la gran diferencia entre la percepción y la representación o imaginería mental. ¿Correcto? Y además, cuando yo observo y tengo una percepción visual, una percepción es constante, está bien definida y tiene frescura sensorial, ¿correcto? Esa es la gran diferencia. Entonces, normalmente siempre es útil y ha habido bastante investigación, chicos, respecto a la neurociencia, que específicamente áreas cerebrales están asociadas justamente a la percepción a nivel visual. ¿Correcto? Hay una vía ventral que viene a ser el qué, ¿no? Que tiene que ver con la identificación de objetos. Entonces, una determinada información a nivel de el córtex inferotemporal que permite la identificación de objetos nos dice el qué. Una vez que está acá la percepción, va a tener que pasar por el hipocampo y la corteza entorrinal para la familiaridad y la comparación de ese objeto con otro objeto muy familiar. Y además también tiene que pasar por la parte de la amígdala, que tiene que ver con un objeto, si este objeto en algún momento o la valencia emocional que ha generado esa sensación. Acá ya se está transformando en percepción. Y finalmente, tenemos acá la corteza frontal de recompensa, nos dice por qué. Y finalmente tenemos una vía dorsal que tiene que ver con el procesamiento de la información visoespacial. Entonces ahí tenemos la corteza visoespacial, aspectos donde, y finalmente se integra en la corteza prefrontal ejecutiva y se tiene la percepción la percepción, es decir, la interpretación de un determinado objeto, combinando el qué, el dónde y el por qué, ¿correcto? Entonces, miren, dense cuenta la gran importancia de el hipocampo, así como también de la amígdala y el sistema límbico en el proceso de la percepción. Entonces, miren, al final, ¿cómo se integra esta sensación y esta percepción? Finalmente, nosotros tenemos el mundo externo que tiene múltiples estímulos físicos a través de los órganos de los sentidos. Estos estímulos físicos son transducidos hacia una señal electroquímica que va a ser llevada a una corteza de asociación simple, visual, auditiva, la corteza somatosensorial o la corteza motora, la corteza somatosensorial, y finalmente van a codificarse para dar la percepción, es decir, la interpretación de un determinado objeto. Pero por supuesto, en la percepción voy a tener
contenido eh, de la parte de la atención, así como también de experiencias previas y la valencia emocional que yo le pueda dar a esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo una computadora y yo sé que que tengo que dar un examen de acá a 14 días, voy a decir, voy a preparar el examen y voy a fijar mis procesos atencionales para poder prestar atención y poder estudiar, ¿correcto? Y hay vías, ¿no? Como lo hemos dicho, hay vías que se conocen, digamos, como este término es top-down o bottom-up, ¿no? Vías probablemente que van de partes, digamos, más básicas a nivel de de las formaciones cerebrales, que son procesos em, top-down, ¿no es cierto? Que van desde los órganos de los sentidos, hacia áreas corticales primarias. Y esto netamente es la sensación, ¿correcto? En lo que les estoy mostrando acá. Esto netamente es solamente la sensación. Al final se hace un ajuste mnésico donde participa la memoria y participa también la atención y participa también la parte emocional a nivel del sistema límbico. A ver, creo que está bien, ¿no? No, sí, sí se está grabando, chicos, ¿no? Porque me ha parecido un... Ya. Entonces se integra esto en la corteza asociativa, almacén de representaciones, y finalmente se da un ajuste atencional y motor y se da la percepción de un determinado objeto, ¿correcto? Entonces, después de haber conocido qué es la sensación, después de haber conocido qué es la percepción, vamos a conocer ahora qué es la representación, que ya previamente les decía, ¿no? Es esa imaginería mental que cada uno de nosotros, que el ser humano tiene la capacidad de poder reproducir. Viene a ser la reproducción interna de una percepción previa. Eso es la representación. Representación e imagen es la reactualización de una percepción previa. Entonces se representa de manera mental el mundo, pero activamente dibujada a través de la memoria. Si yo les digo, por ejemplo, que imaginen una botella de Coca-Cola, algunos de ustedes imaginarán una botella de Coca-Cola de vidrio, de repente una gaseosa personal pequeña o de repente podrán imaginar una botella de medio litro o una botella de 3 litros, y eso es dependiente de la voluntad y le pueden ir agregando diferentes cosas, pero a cada momento tienen que estar reactualizando esa imagen, ¿correcto? ¿Sí? Eso es la representación. Entonces, se revive o se copia una percepción anterior, pero recuerden, y esta es la gran diferencia respecto a la percepción. En la representación, chicos, no es necesario que exista un estímulo externo. ¿Correcto? La representación está percibida en el espacio subjetivo interno. Por eso se habla de una experiencia cuasi perceptiva. ¿Correcto? Y esas son las grandes diferencias. Miren, en la percepción hay un estímulo y que se interpreta. En cambio, en la representación, este es la reactualización de una percepción previa. Y acá tenemos las grandes diferencias respecto a lo que es percepción y lo que es la representación. Y esto es muy importante que recuerde cuando veamos las alteraciones a nivel de la psicopatología. Entonces, miren, dense cuenta de la realidad, ¿no? La percepción se va a producir sobre una realidad concreta. Existe un estímulo que está generando una determinada percepción. En cambio, la representación es figurativa y además son subjetivas, tienen carácter de subjetividad. Es una figura o una imagen mental. En el espacio, ¿dónde aparece una percepción? En el espacio objetivo externo. ¿Dónde aparece una representación? En el espacio subjetivo interno. La forma, la percepción al estar en el espacio objetivo externo está claramente delineada. En cambio, en la representación, ese ejemplo que les ponía de la botella de Coca-Cola,
es incompleta y mal delineada. A cada momento uno tiene que estar reactualizando esa representación. Ahora, en la percepción hay una frescura sensorial completa y reciente. En cambio, en una representación nosotros no podemos evocar y no hay frescura sensorial. Respecto a la constancia, la percepción, no voy a yo poder modificar lo que estoy viendo afuera, por ejemplo, ¿no? Por eso es constante y, y permanece inalterable. En cambio, en la representación, lo que les decía, a cada momento tienen que ir actualizando esa imagen de esa botella de Coca-Cola dentro de su cabecita. Y respecto a la voluntad, las percepciones son independientes de la voluntad. Yo no puedo modificar un objeto externo. En cambio, la representación depende de nuestra voluntad, ¿correcto? Esto es muy importante a tener en cuenta porque cuando hay una alucinación, chicos, es una percepción pero sin estímulo externo. No hay un estímulo pero que genera todas las características fenomenológicas de una percepción. Correcto. Y ahora vamos a clasificar las patologías o la psicopatología de la sensopercepción. Ahora que ya conocemos qué es sensación, qué es percepción, qué es representación, cómo se produce el fenómeno de percibir, ¿correcto? Vamos a hablar de distorsiones sensoriales y engaños perceptivos. Las distorsiones sensoriales netamente son cambios en la percepción que tienen que ver con los sentidos, con los sentidos. Puede haber cambio en la intensidad, en la cualidad, en el tamaño y la forma, en la experiencia del tiempo, así como también en la integridad perceptiva. Y los engaños perceptivos pueden ser las ilusiones, ¿correcto? Las alucinaciones y acá también vamos a ver las pseudoalucinaciones, ¿correcto? Entonces, es muy importante primeramente organizar el conocimiento en poder diferenciar este tipo de alteraciones que presentamos a nivel de la distorsiones sensoriales, que son cambios en la percepción, y los engaños perceptivos, que son las ilusiones, las alucinaciones y las pseudoalucinaciones. Entonces vamos a hablar primeramente de las distorsiones sensoriales. Entonces, puede haber un cambio, chicos, a nivel de la intensidad de las sensaciones, de la intensidad de las sensaciones, ¿correcto? Entonces, estos cambios en la intensidad de las sensaciones pueden haber por incremento o decremento. Entonces, puede haber, por ejemplo, una hiperestesia o percepción acentuada, esto más que todo asociado a emociones intensas o una disminución del umbral de excitación fisiológico, en cualquiera de las modalidades sensoriales. Una persona puede ver las tejas de un techo como un rojo ya llameante, hay una hiperestesia visual, o escuchar el ruido de una puerta cerrándose como un trueno, hay una hiperacusia, o sentir el amargor de un limón demasiado desagradable, hipergeusia, o sentir el olor del alcohol muy penetrante, hiperosmia. Acá está viendo cambios en la percepción a partir de los estímulos sensoriales. En ningún momento el estímulo está ausente. Recuerden, por favor, eso. Cambios en la intensidad o puede haber decremento, hipoestesia, hipoacusia, hipogeusia y en su máxima expresión la anestesia, ¿correcto? Por ejemplo, muchas veces pasa que los pacientes deprimidos puede el paciente referir que ve todo negro, es decir, hay una hipoestesia visual, o experimentar que todos los alimentos tienen el mismo sabor, hipogeusia, o sensaciones extrañas como cosquilleos o hormigueos, parestesias. Son cambios en la intensidad de las sensaciones, son distorsiones sensoriales. Y la mayoría de veces, chicos, las distorsiones sensoriales, como yo les comentaba también a mis alumnos en práctica, se producen por alteraciones en los propios órganos sensoriales, ¿correcto? Por ejemplo, cambios en la cualidad, esto tiene que ver con cambios a nivel de el color, por ejemplo, cuando uno observa algo. Santopsias viene a ser ver cosas de color amarillo, cloropsias ver cosas de color verde, eritropsias ver cosas de color rojo, disgeusias, la desrealización que también es una sensación donde uno experimenta el entorno extraño, o las porropsias ver cosas más lejanas de lo que realmente cerca están.
Entonces, por ejemplo, un paciente que, por eso les decía que el estado afectivo también influye en la parte de la percepción. Un paciente con un episodio afectivo maníaco ve todos los objetos perfectos y hermosos. Un paciente puede ver todos los objetos amarillos, santopsia, o un paciente puede sentir que el zumo de naranja sabe a carbón quemado, disgeusia, ¿sí? Ahora también, la realidad que uno contempla a diario como normal adquiere matices distintos, era lo que yo les decía, ¿no? Experimentar como si el entorno externo no tuviera la familiaridad de siempre, es como si, ¿correcto? Y que no es muy conocido. Y se adquiere la calidad de un sueño o una película, se habla de desrealización, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, santopsias y que va a depender también mucho de la valencia afectiva o el estado afectivo del paciente. Y cambios a nivel de la forma espacial. Estos son lo que se denomina como dismegalopsias, ¿no? Es decir, donde se observa un objeto o más grande o más pequeño. Son cambios a nivel de la forma. Puedo tener micropsias, puedo tener macropsias. La dismegalopsia es más que todo cambios en la longitud de un determinado objeto. Y la metamorfopsia es cambios en la silueta de un determinado objeto. Entonces, y la eutametamorfopsia es percepción deformada de la estructura del propio cuerpo o partes aisladas del mismo. Entonces, como yo les decía, todas estas distorsiones sensoriales, chicos, tienen que ver mucho más con compromiso de los órganos sensoriales centrales, como por ejemplo problemas a nivel de la retina, lesiones centrales a nivel diencefálico, por ejemplo, o se presentan muchas veces estas dismegalopsias en el aura epiléptica, es decir, previo a la crisis tónico-clónico generalizada que puede experimentar el paciente, puede experimentar este tipo de distorsiones sensoriales. ¿Correcto? Es muy frecuente, por ejemplo, lo que se conoce como el síndrome de Alice en el País de las Maravillas, cuando hay migraña. Entonces, previamente a que se presente la crisis migrañosa, el paciente se siente más grande que las demás cosas. Y esto es netamente una alteración a nivel de una imagen con una alteración a nivel de la retina. Recuerden, por favor, eso, cambios a nivel de la forma, ¿no? Y distorsiones respecto a la experiencia del tiempo. Todos, por ejemplo, tenemos dos tipos de manera de experimentar el tiempo. Uno es el tiempo físico, ¿correcto? Y otro es el tiempo personal. El tiempo personal es la manera como uno experimenta el paso del tiempo. Muchas veces, y esto va a depender mucho del estado afectivo, un paciente, por ejemplo, que esté sumamente contento con un estado de ánimo eufórico, y que está dentro que tiene un síndrome maníaco, puede experimentar ese tiempo personal, que el tiempo pasa muy rápido y no le alcanza para hacer todo lo que se propone. O un paciente al otro extremo, un paciente con un cuadro depresivo severo, experimenta que el tiempo pasa muy lentamente. Duerme casi todo el día e indica, siente incluso que el día se detiene y la noche tarda mucho en llegar. ¿Correcto? Hasta ahí hemos hablado de distorsiones sensoriales. Y acá hay un fenómeno que no es patológico, ¿correcto? Ya les explico el otro fenómeno, disculpen. Ahora hablamos de la integridad perceptiva. Yo les he indicado, ¿no es cierto?, que nosotros percibimos un objeto de manera total, no lo percibimos por partes. Entonces, hay una integridad perceptiva. Por eso, muchas veces cuando se produce una escisión perceptiva, se empieza a desintegrar el objeto percibido en los elementos que lo integran. Acá hablamos de morfólisis y metacromía. Morfólisis para la forma, metacromía para los colores, ¿correcto? Un paciente con epilepsia refiere que antes de perder la memoria previo a una crisis convulsiva, ve su televisor compuesto por diferentes bloques de plástico y la pantalla. Esto se llama morfólisis. Y un paciente
posterior al consumo de dietilamina del ácido lisérgico, refiere ver los colores de la pantalla del televisor que ve fuera de la misma y el marco de la pantalla por otro lado, metacromía. ¿Correcto? Recuerden eso. Entonces, pero, si ustedes se dan cuenta, hay una alteración central, la epilepsia o una intoxicación aguda por un tipo de sustancia psicoactiva, ¿no? Para experimentar metacromía. Entonces, hasta ahí hemos visto las distorsiones sensoriales y acá justamente les explico este fenómeno, ¿sí? Que no es en sí mismo patológico y es la sinestesia. Sin viene con estesio, sensación, ¿no? Entonces, esto permite, digamos, que cuando se estimula una determinada modalidad sensorial, se percibe una determinada percepción en una determinada modalidad sensorial, evoca la percepción en otra modalidad sensorial diferente. Y para esto es preferible, digamos, poder entenderlo con un ejemplo. Entonces, se percibe un objeto bajo dos modalidades diferentes al mismo tiempo. Es decir, yo puedo escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven en este momento y experimentar ver luces de colores. Eso es una sinestesia, ¿correcto? Y acá les pongo un ejemplo, una de las cosas que me gusta de mi marido son los colores de su voz y su risa. Son de un maravilloso color dorado, como crujientes tostadas de mantequilla. Suena muy extraño, lo sé, pero es muy real. Entonces, es clásicamente ver un sonido o sentir un sabor al ver una imagen. Es lo que sucede, por ejemplo, si yo en estos momentos les presento un limón, van a sentir el sabor del limón. Eso es una sinestesia. ¿Correcto? Entonces, al mismo tiempo o a la vez, primeramente en un primer tiempo se percibe a través de una modalidad sensorial una determinada percepción y al mismo tiempo se percibe otra sensación, otra percepción en otra modalidad sensorial. Eso es una sinestesia, pero no es patológico. Hay una forma patológica de la sinestesia que en un momento lo vamos a ver en las alucinaciones especiales. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que ya nos corresponde, y hemos hablado de las distorsiones sensoriales, ahora nos vamos a abocar a lo que corresponde los engaños perceptivos. Y vamos a ver las ilusiones y después vamos a ver las alucinaciones. Entonces, recuerden que la gran diferencia, la ilusión, chicos, viene a ser una malinterpretación de un estímulo, de una percepción. Se malinterpreta un estímulo. Y esa malinterpretación va a depender de ciertas características. Entonces, miren, para definir una ilusión, los estímulos de un objeto percibido se combinan con una imagen mental para producir un engaño perceptivo o una percepción falsa. Entonces, por ejemplo, una persona que camina por un callejón oscuro puede malinterpretar sombras inocuas como atacantes amenazantes. Entonces, va a haber diferentes tipos de ilusiones que van a depender ya sea uno del estado afectivo, dos de la capacidad para poder completar ciertas percepciones que se nos presentan de manera incompleta o la presencia del pensamiento fantástico, el pensamiento imaginativo. Entonces pueden ocurrir, la ilusión, chicos, puede ocurrir en cualquier modalidad sensorial. Y recuerden esto, al igual que la sinestesia, por sí mismas no indican patología, no indican psicopatología. Entonces, primeramente vamos a hablar de las ilusiones de acabado o del linotipista, que van a depender única y exclusivamente de la atención. Si yo, por ejemplo, les pongo esto en este momento, y esto también les explicaba a mis compañeros y a mis alumnos, disculpen. Esta parte yo la borro y yo les digo, eh, aquellos que probablemente estén más interesados en la música clásica, si no ven la parte solamente ven la primera línea y no ven la parte de abajo, van a poder identificar Vivaldi. ¿Correcto? Pero si alguien está más interesado en las marcas de autos, van a poder identificar Volkswagen o Audi. Y al final nuestro cerebro llega a completar este tipo de percepción incompleta. Y por eso va a depender únicamente y exclusivamente de la atención. Son las ilusiones de acabado o del linotipista. ¿Correcto?
Luego pasamos a las ilusiones afectivas, donde se malinterpreta una determinada percepción a través de un estado afectivo. Entonces, reside en el contexto de un estado de ánimo particular, es decir, un estado afectivo predominante. Por ejemplo, acá está es frecuente la sensación de presencia. Y acá hay un ejemplo. Una persona en duelo puede creer momentáneamente que ve a la persona fallecida, o una persona con delirium en un estado de perplejidad y desconcierto puede percibir los gestos inocentes de otros como amenazantes. En la depresión severa, por ejemplo, cuando hay ideas deliroides de culpa, es decir, ideas secundarias que vienen del estado afectivo, la persona creyendo que es malvada también puede decir que escucha a las personas hablar a la gente, es que escucha a la gente hablar de ella cuando está en compañía de otros, ¿no? Y la imagen es más que ilustrativa, ¿no? Esta persona, cuando está con un determinado estado afectivo, está percibiendo una sombra de una manera particular. O una persona puede indicar que tiene la sensación de que no está sola, aunque no haya nadie a su alrededor ni sea capaz de identificar ningún estímulo. La persona tiene la certeza de la irrealidad de la experiencia. ¿Correcto? Entonces, miren, en esta ilusión afectiva está determinada por un determinado estado de ánimo, pero siempre está presente el estímulo. ¿Correcto? Está presente el estímulo. Luego tenemos lo que se conoce como paraidolia o ilusiones fantásticas, ¿no? La paraidolia o las ilusiones fantásticas son propias netamente de las personas que tienen un pensamiento fantástico, ¿no? Esto a nivel del neurodesarrollo depende única y exclusivamente en niños, ¿no? Entonces, se experimentan ilusiones vívidas sin que se realice ningún esfuerzo. Entonces, se permite dar una estructura formal a algo que no lo tiene. Entonces, mucho más frecuentes son en el pensamiento fantástico, la imaginería visual vívida, y es mucho más frecuente en niños que adultos. Entonces, por ejemplo, una persona puede ver en el fuego, en una fogata, o en las nubes, imágenes vívidas, sin ningún esfuerzo consciente de su parte, o a veces incluso en contra de su voluntad. Y esto se produce mucho más en niños. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, se van a volver mucho más intrincadas cuando más se centra la atención. ¿Quién no de niño, chicos, ha podido ir al campo, echarse en el gras, en el pasto, y empezar a observar las nubes? Y sin, digamos, hacer algún esfuerzo, empieza a ver imágenes, pero cuando más centra su atención puede identificar diferentes imágenes en las nubes. Eso es pareidolia. Lo mismo sucede acá. Mientras más centramos nuestra atención, más intrincada se vuelve. Esto es lo que sucede, ¿no? Esto es un ejemplo. Son ejemplos de paraidolias. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hablamos de ilusiones, ¿no? Las ilusiones de acabado del linotipista, las ilusiones afectivas y las ilusiones, las paraidolias o ilusiones fantásticas. Y ahora vamos a definir lo que es la alucinación. Recuerden que en términos simples, la alucinación viene a ser la percepción sin objeto. O sea, no hay un estímulo externo que genere la percepción, pero se experimenta todas las características que les he descrito previamente en una percepción. Entonces, una alucinación es una percepción sin objeto. Eso ya lo decía Esquirol en 1817. Entonces, Jaspers indica que una alucinación es una percepción falsa, que no es una distorsión sensorial que ya hemos visto, o una malinterpretación, es decir, no es una distorsión sensorial ni tampoco es una ilusión, pero que ocurre al mismo tiempo que una percepción real. Por ejemplo, un paciente que experimenta alucinaciones auditivo-verbales, al mismo tiempo que está experimentando las alucinaciones auditivo-verbales, está hablando con un integrante de su familia. A eso se refiere Jaspers con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición operativa de una alucinación? Es la experiencia perceptiva que ocurre en ausencia de un estímulo externo, así como también es una experiencia perceptiva que tiene toda la fuerza y el impacto de una percepción real, pero sin presencia de el estímulo.
Entonces, es una experiencia perceptiva que es inesperada, ocurre espontáneamente y, como les decía, no es una imagen mental, no puede ser controlada por el sujeto perceptor. Entonces, Kutin, ¿qué dice respecto a una alucinación, no? Es la aparición de una experiencia individual en el mundo sin ningún encuentro material correspondiente. Pero lo que yo quiero que recuerden que una alucinación es una percepción sin objeto y se puede dar en cualquier modalidad sensorial, ¿correcto? Entonces, por supuesto que la neurociencia, chicos, ha permitido el estudio de esto, ¿no? A través de un modelo de el procesamiento de la información para las alucinaciones. Normalmente nosotros, a través de nuestros órganos aferentes, hay una alteración en el proceso de la información aferente porque no hay estímulo, pero se empieza a representar ese estímulo, hay un monitoreo justamente de la fuente, ¿correcto? Y normalmente el cerebro no puede distinguir lo que es una representación de una percepción y al final se percibe una percepción sin estímulo externo. ¿Correcto? Y esto es justamente de un libro que es del año pasado, que es justamente característica, es que es psicopatología, característica de los trastornos mentales y neurociencia clínica. Hay bastante investigación respecto a esto, chicos. Pero al final, lo que nosotros podemos observar, nosotros no estamos buscando con la psicopatología descriptiva poder explicar, ¿no es cierto?, por qué el paciente experimenta la alucinación, sino la forma, es decir, la percepción sin objeto. Luego hablamos de pseudoalucinaciones. Ahora, al final las pseudoalucinaciones vienen a ser la, eh, la presencia de una percepción, la presencia de una percepción, chicos, pero que está ubicada en el espacio subjetivo interno. El paciente no percibe el estímulo en el espacio objetivo externo, es decir, no es una alucinación, sino lo percibe en el espacio subjetivo interno. Por eso, Jasper lo considera como un tipo de imagen mental, ¿no? Es clara y es vívida, pero carece de la sustancialidad de la percepción. Es vista con conciencia plena y no se ubica en el espacio objetivo externo, sino en el espacio subjetivo interno. Por ejemplo, dentro de la cabeza y es involuntaria. Entonces, clásicamente un paciente puede percibir que escucha tres personas conversando y ¿dónde las escucha? Justamente en su apófisis mastoides. Lo ubica dentro de su cabeza. Esa es una pseudoalucinación. Entonces, una paciente con trastorno histriónico de la personalidad veía una figura con túnica a los pies de su cama, que se llevaba el dedo índice a la boca en señal de que guardara silencio. La imagen era nítida y vívida, pero fue reconocida como vista con el ojo interior. Esta imagen no tenía una localización definida en el espacio exterior. Eso es una pseudoalucinación. Ahora, recuerden también, al igual que la sinestesia y al igual que las ilusiones, la presencia de una pseudoalucinación no indica, chicos, necesariamente psicopatología, a diferencia de una alucinación que sí indica psicopatología. ¿Correcto? Entonces pueden ser identificadas en diferentes modalidades sensoriales. Pueden ser pseudoalucinaciones auditivas, visuales, táctiles, gustativas. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica de una pseudoalucinación? Tienen las tres primeras características de una representación, es decir, son figurativas, tienen carácter de subjetividad, aparecen en el espacio subjetivo interno, son incompletas y mal delineadas, pero tienen toda la frescura sensorial de una percepción. No son modificables por la voluntad y son constantes y permanecen inalterables. O sea, tienen las tres primeras características de la representación y las tres últimas características de la percepción. Por eso se conocen como pseudoalucinaciones, ¿correcto? Pero con objeto, digamos, chicos, de análisis y que puedan entenderlo, recuerden, ¿no? Una pseudoalucinación es una percepción, pero que se experimenta en el espacio subjetivo interno.
¿no? Entonces, miren, las pseudoalucinaciones se utiliza justamente el grado de introspección respecto a la experiencia, ya que este grado en la pseudoalucinación va a fluctuar. ¿Y qué dice Jaspers? Lo que yo les decía, ¿no? La imagen reside en el espacio interno. La localización de la experiencia, chicos, es interna. Entonces, tiene las tres primeras características de la representación, más las tres últimas características de la percepción. El grado de insight muchas veces fluctúa, ¿correcto? Al hablar de grado de insight, es decir, es la introspección o el juicio de realidad respecto a la experiencia. Y reside subjetivo, en el espacio subjetivo interno. No necesariamente, como les he dicho, chicos, las pseudoalucinaciones indican psicopatología, a diferencia de las alucinaciones verdaderas. ¿Correcto? Ya que las pseudoalucinaciones, por ejemplo, se pueden experimentar en pacientes que tienen un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Una paciente, por ejemplo, asociado a un estresor intenso, puede empezar a experimentar que escucha una voz dentro de su cabeza que le dice, que le empieza a decir cosas. Pero esto es, ella sabe que esa experiencia es irreal, pero la está experimentando. Y luego hablamos de cómo se clasifican las alucinaciones. Las alucinaciones, chicos, se pueden dar, es decir, esta percepción sin objeto, se puede dar en cualquier tipo de modalidad sensorial, ¿correcto? Pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas, gustativas, senestésicas y se puede clasificar también de acuerdo a su complejidad en el contenido. Pueden ser simples o pueden ser complejas. Simples, por ejemplo, a nivel visual, destellos de luz, formas geométricas, a nivel auditivo, sonidos simples que se conocen como acoasmas. O pueden ser complejas a nivel visual, ver personas, ver animales, ver escenas complejas, sonidos complejos o conversaciones con fonemas que se conocen como voces dialogantes. Entonces, y al final, como yo les decía también, hay tipos especiales de alucinación, ¿no es cierto? Vamos a hablar de alucinaciones funcionales, alucinaciones reflejas que vienen a ser la forma patológica de la sinestesia, alucinaciones extracampinas que están fuera del campo sensorial, la autoscopía y las alucinaciones asociadas al sueño, ¿no? Es muy importante tener en cuenta. Y por ejemplo, acá les traigo la clasificación de acuerdo a la modalidad sensorial en este lado y alucinaciones elementales o simples y complejas. Por ejemplo, a nivel auditivo, alguien puede escuchar ruidos no identificables. Eso se denomina acoasmas. O escuchar fonemas completos, ¿no es cierto? Eso sería una alucinación auditivo-verbal compleja, que es normalmente lo que el paciente experimenta, que es oír voces. Óptica, a nivel visual, yo puedo visualizar, digamos, figuras geométricas o algún un punto de movimiento en el campo visual. Y pueden ser complejas a nivel visual, ver escenas. Pero recuerden, chicos, que las alucinaciones visuales son más indicativas de un compromiso orgánico. Alucinaciones de repente físicas o a nivel táctil, pueden ser táctiles simples o un dolor elemental o pueden ser senestésicas y pueden ser senestésicas a nivel externo o a nivel interno. Una persona, por ejemplo, puede experimentar que alguien le está clavando cuchillos en el abdomen o en sus intestinos, o alguien de repente le desgarra el hígado. ¿Correcto? Son alucinaciones complejas senestésicas. Pueden ser olfativas, por ejemplo, sentir o oler un olor simple, o pueden ser complejas, de repente, percibir un sabor, digamos, a veneno. Igualmente, las alucinaciones gustativas puede experimentar un sabor simple o, por ejemplo, un veneno. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Entonces vamos a hablar de la etiología, ¿no? Muchas veces, al igual que las ilusiones afectivas, que tienen como también otro nombre que son catatímicas,
determinadas por un determinado estado afectivo en las ilusiones, también pueden haber alucinaciones catatímicas, donde el afecto puede explicar su desarrollo. Por ejemplo, un paciente con un cuadro de depresión grave y con ideas con contenido de que era culpable de todo, lo que pasó a su familia, experimentó escuchar una voz ubicada en el espacio objetivo externo que le decía, sin vergüenza, mátate, pero esto dependía única y exclusivamente del estado afectivo del paciente. También en la sugestión, múltiples experimentos nos permiten identificar que se puede persuadir a ciertos individuos a alucinar cuando específicamente hay, por ejemplo, deprivación sensorial, chicos. Entonces, miren, cuando un grupo de sujetos se les pidió que caminaran por un pasillo con poca luz y se detuvieran cuando vieran una luz tenue sobre la puerta al final del pasillo, la mayoría de los sujetos dejaron de caminar en algún momento durante el estudio, diciendo que podían ver una luz a pesar de que ninguna estaba encendida. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay psicosis histérica, ¿no? Es decir, mm, en el contexto, y esto se conoce, ¿no? Como micropsicosis o episodios psicóticos breves o psicosis reactiva en algunos trastornos de personalidad, especialmente la personalidad histriónica o la personalidad límite, ¿no? Y cuando también puede haber alucinaciones, cuando hay un trastorno a nivel de los órganos periféricos de los sentidos, ¿no? Puede haber alucinaciones auditivas, visuales, que pueden ocurrir cuando hay degeneración a nivel del órgano auditivo o alteraciones a nivel del órgano de la retina, así como también en patologías propias del sistema nervioso central. Miren, una mujer de 66 años que sufría de glaucoma, comenzó a tener alucinaciones visuales continuas, a la vez que mostró evidencia de una demencia aterosclerótica y tener un foco de actividad anormal a nivel del electroencefalograma en el lóbulo temporal posterior izquierdo. Pues acá, por ejemplo, se habla de un síndrome que es bien llamativo a nivel de la psicopatología, que es el síndrome de Charles Bonnet, donde un individuo que ya tiene compromiso, tiene ceguera en el órgano visual, empieza a experimentar alucinaciones visuales, sin ninguna otra psicopatología asociada, ¿correcto? Se experimenta alucinaciones visuales complejas en ausencia de algún otro tipo de psicopatología y con conciencia plena. Entonces, asociado a reducción de la visión central y periférica, es muy común en ancianos el síndrome de Charles Bonnet. Es decir, hay ceguera, hay alteración en el órgano visual, el paciente no tiene otra psicopatología y experimenta alucinaciones visuales complejas. Puede ver a una persona, puede ver animales, ¿correcto? Bien. Luego, también se puede producir, chicos, alucinaciones cuando hay deprivación sensorial. Es decir, cuando se disminuye al mínimo el estímulo sobre los órganos sensoriales. Entonces el paciente va a empezar a experimentar alucinaciones. Por ejemplo, un paciente que fue sometido a cirugía ocular utilizó aproximadamente por un mes un oclusor a nivel del ojo derecho. Luego de ser retirado, empezó a experimentar ver luces de colores a cada momento. Son alucinaciones visuales simples. Se solicitó una evaluación eh, por psiquiatría. El psiquiatra lo tranquilizó y le explicó por qué presentaba esta experiencia. Luego de unos días, el paciente no volvió a presentar alucinaciones, ¿correcto? O por trastornos del sistema nervioso central. Si un paciente, por ejemplo, tiene un tumor cerebral, una lesión diencefálica o un tumor a nivel cortical puede producir fenómenos alucinatorios. Por eso yo les decía, ¿no? Antes, específicamente las alucinaciones visuales tienen que ver mucho con alteraciones orgánicas, ¿correcto? Y más que todo, siempre recuerden, y esto también a mis alumnos en práctica les he indicado, ¿no? Y esto siempre se los voy a recalcar en psicopatología. Así como tenemos, por ejemplo, a la sífilis como la gran imitadora de varias enfermedades, nosotros en psicopatología tenemos la epilepsia del lóbulo temporal que puede semejar
sintomatología psicopatológica, ¿correcto? Yo les comento, tengo una paciente con un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite que experimentaba esa sensación de desrealización a cada momento, y era persistente, persistente, persistente. Entonces, ¿yo qué hice? En la primera evaluación que le realicé, al ver que la paciente experimentaba a cada momento esto, le pedí que la vea el neurólogo y le haga un electroencefalograma. Le hacen el electroencefalograma y se encontró una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, eso requiere tratamiento por el neurólogo. Le dieron un antiepiléptico y la paciente dejó de experimentar esas experiencias de desrealización. ¿Correcto? Entonces, siempre hay que tener en el diagnóstico diferencial, chicos, la epilepsia con foco en el lóbulo temporal. ¿Correcto? Ahora, luego de que comprobamos, chicos, de que realmente es una experiencia alucinatoria, tenemos que considerar otras posibles etiologías que no tienen significación patológica, que pueda ser una ilusión, que pueda ser una pseudoalucinación. Vamos a hablar de esto, de las alucinaciones asociadas justamente a el sueño, que son las hipnopómpicas y las hipnagógicas, o que el paciente tenga una imaginería vívida, ¿no? Es decir, representaciones vívidas. Entonces, también es útil considerar que la experiencia puede tener como origen una alteración en el pensamiento, es decir, la presencia de un delirio, es decir, una creencia extraña, sin la presencia de una alucinación. El paciente lo puede describir como una anomalía perceptiva. Un paciente afirmaba que la gente habla de él, cuando en realidad el paciente no oye hablar a los demás, pero cree que lo están haciendo, y eso se denomina percepción delirante. El clásico ejemplo es, por ejemplo, que yo pueda ver, chicos, en una caja, por ejemplo, de un electrodoméstico de la marca Oster, por ejemplo, que esa marca Oster me está dando un mensaje secreto a mí. Eso es una percepción delirante. Se produce en dos tiempos. En un primer momento tengo la percepción normal y después se la interpreta de una manera delirante. Eso es una percepción delirante. Con mis alumnos, por ejemplo, en práctica hemos podido ver eso. Muchas veces los pacientes ven el televisor y pueden sentir que al ver el televisor y escuchar lo que están hablando en la televisión, sienten que se están refiriendo a él. Y eso es una percepción delirante. Lo mismo sucede cuando uno escucha la radio. Percepción delirante. ¿Cierto? Luego, las alucinaciones auditivas pueden ser simples, ya lo hemos dicho, experimentar ruidos, campanas, susurros, es decir, no voces audibles, que se denominan acoasmas. ¿Correcto? Un paciente, por ejemplo, intoxicado por cocaína, afirmaba escuchar los sonidos de una campana a cada momento, eso es un acoasma. Un paciente con afectación de su estado de conciencia, luego de una cirugía cardíaca, refería escuchar una melodía fúnebre. Y las complejas son prácticamente que el paciente clásicamente yo no prefiero utilizar este término, usted escucha voces, ¿no? Sino es preferible hablar de fonemas, es decir, son palabras que escucha el paciente. Y al momento de evaluarlo, es decirle, ¿usted llega a escuchar que personas están conversando acerca de usted? ¿Y dónde llega a ubicar a esas personas conversando? ¿Las llega a ubicar dentro de su cabeza o las ubica de repente en la otra sala de hospitalización, las ubica de repente en la Plaza de Armas de Arequipa? Entonces, y el contenido va a variar. Pero recuerden, ¿no es cierto?, cuando estudiamos la parte fenomenológica, a nosotros el contenido, chicos, no nos importa mucho, pero al paciente sí le incomoda. A nosotros lo que nos importa es identificar que ese paciente está experimentando una alucinación auditivo-verbal compleja o fonemas o voces dialogantes. Una paciente, por ejemplo, con depresión psicótica oía voces que le decían malvada, prostituta, blasfema, degenerada. O un paciente escuchaba los gritos de gente siendo torturada que venían fuera de su habitación. Son alucinaciones auditivo-verbales complejas, ¿correcto? Entonces, estas alucinaciones auditivo-verbales complejas se experimentan como voces que dicen en alto los pensamientos del paciente.
¿correcto? O pueden comentar sus acciones, o probablemente hablan en tercera persona y dialogan entre sí acerca del paciente. Entonces, estos fonemas se van a evaluar de acuerdo a la claridad, es decir, cómo es que el paciente experimenta. Muchas veces esto se puede mejorar, chicos, al momento de hacer la evaluación fenomenológica, utilizando el método indicándole al paciente si yo podría de repente ponerle un micro a esas conversaciones, a lo que usted me refiere, de esas personas que conversan acerca de usted, ¿qué llegaría a escuchar? Entonces, y también recuerden, ¿no es cierto?, que una alucinación se percibe al mismo tiempo que se perciben el resto de percepciones normales. Le pregunto al paciente, ¿no? ¿Puede oírlos tan claramente como ahora oye mi voz? Hay que preguntar sobre la fuente percibida, dónde experimenta, de dónde viene esa voz, si es constante o no es constante y el patrón y la frecuencia. ¿Hay algún momento del día en que usted escucha las voces están en su peor momento o solamente las escucha después de que sucede algo más? ¿Los escucha todo el día? ¿Las escucha todos los días? ¿Está escuchándolos en este momento? ¿Correcto? Y acá hablamos, chicos, al igual que cuando hagamos pensamiento, vamos a hablar de los síntomas de primer rango de Schneider. ¿Correcto? Y en los síntomas de primer rango de Schneider se habla justamente de tres cosas, ¿no? Uno es el eco del pensamiento o el pensamiento sonoro, donde el paciente experimenta que escucha sus pensamientos. Dos, son voces dialogantes que hablan acerca del paciente, o son voces o es una voz que comenta las acciones del paciente. Y en general, todas estas son alucinaciones auditivo-verbales complejas. Puede ser pensamiento sonoro, ecos o comentarios del paciente, voces que discuten o dialogan entre sí o voces que comentan las acciones del paciente. Por ejemplo, acá está, este es un ejemplo. Una paciente mujer de 29 años comunicó su experiencia personal de la siguiente manera. A cada momento mis pensamientos no me pueden dejar tranquila. Es como si alguien repitiera lo que pienso. Cuéntale al doctor sobre lo que te pasó en la mañana y esto resuena en mi cabeza como si alguien repitiera todo lo que yo pienso, ¿correcto? Algunos clasifican esto del pensamiento sonoro o eco del pensamiento como una alteración del pensamiento, pero al ser una experiencia alucinatoria, se puede hablar, digamos, de una alucinación auditivo-verbal compleja, ¿correcto? Luego hablamos de voces dialogantes, ¿no? Es decir, voces que discuten o en tercera persona que discuten o dialogan acerca del paciente. Miren, un paciente varón de 24 años comunicó que oía voces que procedían de la sala de enfermería. Una vez una voz ronca y profunda decía constantemente, GT es una maldita paradoja. Y otra de tono más agudo decía, sí que lo es, debería ser encerrado con llave. Y otra voz femenina interrumpía de vez en cuando diciendo, no lo es un hombre encantador, ¿no? Y finalmente, acá tenemos, eh, dentro de las alucinaciones auditivas, las voces que comentan las acciones del paciente. Clásicamente el paciente, por ejemplo, puede decir que escucha una voz que empieza a decir, de repente, ¿no? Carlos se está parando, Carlos se está parando, Carlos se está parando. Se está poniendo sus medias, se alista para ir al baño, está preparando su café. Eso es justamente lo que sucede en voces que comentan o las acciones del paciente. Una paciente de 29 años comentó, son esas personas que están conversando acerca de mí. No me dejan tranquila. Dicen que cada mañana que me levanto, ella se levantó, se para de la cama, va a su velador y toma su labial para pintarse la cara como un payaso. Luego sale de la habitación a ingerir sus alimentos. Pero en general son alucinaciones auditivo-verbales complejas, ¿correcto? Luego hablamos, chicos, como ya lo hemos dicho, las alucinaciones visuales pueden ser simples o elementales. El paciente puede experimentar destellos de luz, imágenes geométricas, colores, y sucede mucho en
la presencia de migrañas, ¿no? Antes de tener una migraña, muchas veces un paciente puede tener el aura migrañosa, ve un haz de luz violeta. Y las complejas son justamente ver personas, objetos, animales, incluso hasta escenas fílmicas completas. Un paciente, y esto, las alucinaciones visuales, chicos, están más asociadas a un cuadro orgánico. Recuerden, por favor, eso. Es un paciente con delirium tremens, que viene a ser una alteración del nivel de conciencia asociada a un síndrome de abstinencia grave al alcohol. Estaba muy complacido cuando vi una pequeña banda alemana tocando en su colcha. Un paciente con delirium tremens describió ver ratones cargando maletas en la espalda mientras abordaban un vuelo a Lourdes, ¿correcto? Entonces, son alucinaciones visuales complejas. Ver, por ejemplo, animales, es decir, serían zoopsias, ¿no? Entonces, la presencia de estas nos hace pensar más en un cuadro orgánico. Siempre, como les decía, chicos, ¿no? Las alucinaciones visuales, las olfativas, así como también las gustativas, están muy asociadas a epilepsia del lóbulo temporal. Recuerden, por favor, eso. Y las alucinaciones olfativas se conocen como fantosmias, ¿no? Es decir, experimentar un olor donde no lo existe. Entonces experimentan olores, aromas que pueden ser agradables o desagradables. Un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia afirmaba que huele a gas, que sus enemigos lo están envenenando bombeando gas en su habitación. Alguien entraba y no olía a gas, ¿correcto? Y en desórdenes del lóbulo temporal, muchas veces, chicos, antes o previo a la epilepsia, cuando hay una epilepsia del lóbulo temporal, el paciente en el aura, eso se denomina aura, el paciente experimenta, por ejemplo, oler a quemado, oler a goma quemada. Es muy frecuente esto en un paciente epiléptico, ¿correcto? Es una alucinación olfativa compleja o fantosmi. Antes de que me suceda esto, un paciente epiléptico indicaba, percibí un olor desagradable como pintura o goma quemada. Y a veces el olor puede ser agradable. Por ejemplo, muchas veces en un determinado, personas muy religiosas pueden oler rosas alrededor de ciertos santos. Y esto se denomina el fenómeno del Padre Pío, ¿no? Y siempre la parte olfativa, chicos, va de la mano con la parte gustativa. Hablamos de alucinaciones gustativas o fantageusia. O sea, el paciente puede experimentar como sabores que pueden ser agradables o desagradables. Y se debe tener mucho cuidado al momento de categorizar esta experiencia, ¿no? Un paciente con esquizofrenia afirmaba sentía que la comida estaba envenenada con cianuro, que no lo comía porque podía morir y que eran sus familiares que lo querían ver muerto. Pero el paciente estaba comiendo la comida y estaba teniendo una percepción delirante respecto a una percepción normal, ¿correcto? O un paciente con un cuadro de depresión grave indicaba que la comida había perdido su sabor, incluso que toda la comida tenía su mismo sabor. Y es muy frecuente que tanto fantageusia como fantosmia ocurran de manera simultánea, ¿no? Y las alucinaciones táctiles también son conocidas como alucinaciones ápticas, ¿correcto? Alucinaciones ápticas se experimentan como percepciones en la piel, pero extrañas, ¿no? Un paciente, y esto es muy frecuente, chicos, ¿no? En la intoxicación a cocaína, yo he podido ver en mi experiencia como psiquiatra, un paciente cuando estaba intoxicado por cocaína que sentía que tenía un insecto debajo de su piel, que estaba reptando debajo de su piel. Y este término o esta alucinación tiene el nombre específico de formicación, ¿correcto? Un paciente con esquizofrenia se quejó de que podía sentir el pene de su empleador en su vagina sin importar lo que hiciera. Estas son más que todo alucinaciones senestésicas de penetración y pueden ser superficiales térmicas, un viento frío, por ejemplo, que sopra la cara, ápticas,
sentir que un cepillo está frotando la piel, o pueden ser hígricas. Un paciente puede sentir un líquido como el agua que va desde su cabeza hacia su estómago, o parestésicas, ¿no? Sentir alfileres y agujas. Y dentro de las alucinaciones táctiles tenemos las sinestésicas, que vienen a ser movimiento, o sinestésicas o cinéticas. Afectan los músculos y las articulaciones. Un paciente, por ejemplo, puede sentir que alguien le está torciendo los huesos y tiran de su hombro como si quisieran arrancarle el brazo izquierdo. O un paciente, por ejemplo, con delirium tremens refería que se hundía en su cama y podía volar. O pueden ser viscerales, ¿no? Senestésicas viscerales. Son percepciones engañosas sobre los propios órganos internos. Un paciente puede sentir lo que yo les decía, ¿no? Hace poco teníamos en el servicio de psiquiatría una paciente que refería que sentía que alguien le ponía cuchillos, o la hincaba con cuchillos dentro de sus intestinos. Sensaciones de dolor, pesadez, estiramiento, distensión o palpitaciones. Un paciente con esquizofrenia afirmaba: puedo sentir cómo mi semen viaja desde mi columna vertebral hasta mi cerebro, donde se distribuye en capas, ¿no? Y luego hablamos de la sensación de presencia. Como hemos dicho, ¿no es cierto?, al inicio de las distorsiones sensoriales, no es en términos estrictos, chicos, un engaño perceptivo. Sin embargo, para el paciente sí es una experiencia que le incomoda. Un día, cuando estaba en oración, era la fiesta del glorioso San Pedro, vi a Cristo a mi lado, o mejor dicho, estaba consciente de él, porque no vi nada con los ojos del cuerpo o los ojos del alma. Parecía muy cercano a mí y vi que era él, pero sentí más claramente que él estaba todo el tiempo a mi derecha y era testigo de todo lo que estaba haciendo. Entonces, este fenómeno, chicos, esa sensación de presencia puede ocurrir en personas sanas, en también estados orgánicos, es decir, compromiso orgánico, en la esquizofrenia, en estados conversivos o en el trastorno de personalidad limítrofe, como las pseudoalucinaciones, ¿sí? La sensación de presencia. Y hablamos de los síndromes alucinatorios. Al hablar de alucinosis, chicos, hacen referencia a qué, ¿no? Cuando se presentan alucinaciones persistentes en cualquier modalidad sensorial, pero en ausencia de otras características psicóticas, es decir, en ausencia de ideas delirantes o de un pensamiento disgregado, desorganizado. Esto sucede mucho en la abstinencia alcohólica. Entonces ocurren en los periodos de abstinencia, y la mayoría de veces estos pacientes con alucinosis alcohólica tienen un juicio de realidad conservado. Saben que lo que les están experimentando es irreal, ¿correcto? Pueden ver animales, o pueden escuchar una voz amenazante. El paciente, el estado de conciencia del paciente está conservado y tiene un juicio de realidad respecto a eso, o en una alucinosis orgánica, ¿no? Ocurre netamente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pueden ser visuales o auditivas. Yo, por ejemplo, tenía un paciente que atiendo con una demencia por enfermedad de Parkinson, que veía la sombra o veía una abuelita con dos niños, y tenía el juicio de realidad conservado. ¿Por qué? Iba con su esposa, con su bastón, y trataba de alejar las alucinaciones e indicaba que desaparecía. Entonces el juicio de realidad está conservado ahí, ¿no? Pero en estas alucinosis orgánica hay un deterioro, pues, de la memoria, así como también compromiso a nivel de la orientación, ¿correcto? Y acá vamos a hablar de los tipos especiales de alucinación. Ya hablamos de la sinestesia, que era un fenómeno que se producía a la vez la percepción de un estímulo en dos modalidades sensoriales diferentes. En las alucinaciones funcionales se producen también, chicos, en dos tiempos, ¿no? Se precisa de un estímulo externo que provoque la alucinación, pero se da, al ser una alucinación funcional, se da en la misma modalidad sensorial. Entonces, primeramente, en un primer tiempo se produce la percepción normal, ¿correcto? Y en un segundo tiempo se produce la alucinación. Eso es una alucinación funcional. Un paciente esquizofrénico oía voces alucinatorias solo cuando el agua corría por las tuberías del pabellón en el que estaba internado.
La mayor parte del tiempo no oía los fonemas, pero cuando notaba el agua corriendo por las tuberías a lo largo de la pared, se angustiaba mucho, porque las voces le decían que se dañara a sí mismo. Y muchas veces los pacientes, por ejemplo, cuando tienen alucinaciones funcionales, es decir, ¿qué hace, no? El paciente se coloca tapones o se puede colocar incluso hasta papel higiénico dentro de los conductos auditivos externos para disminuir la estimulación sensorial que le genera experimentar las alucinaciones funcionales. Entonces recuerden, ¿no? Se producen en la misma modalidad sensorial. Entonces, algunos pacientes que descubren que los ruidos inducen voces, se pueden poner tapones en los oídos para disminuir la intensidad del estímulo y por tanto las alucinaciones. Y luego tenemos la forma patológica de la sinestesia, que es la alucinación refleja. Entonces, es la forma patológica de la sinestesia. Entonces, el paciente, en un primer momento, tiene la percepción normal, ¿correcto? Por ejemplo, es clásico, ¿no? Ve o escucha, por ejemplo, el ruido de un estornudo y siente que alguien le está clavando un cuchillo dentro de, el cerebro. Pues primeramente hay una percepción normal a nivel auditivo y hay una alucinación a nivel senestésico. Percepción normal más alucinación, pero en una diferente modalidad sensorial. Es justamente la forma mórbida de la sinestesia. Un paciente sintió un dolor de cabeza, alucinación somática o senestésica, cuando escuchó a otras personas estornudar el estímulo y estaba convencido de que los estornudos causaban el dolor. Mientras el médico estaba escribiendo sus notas sobre el caso durante su entrevista con una paciente, esta dijo: "Puedo sentir que escribe en mi estómago". La paciente veía y oía el acto de escribir y estaba muy segura de ello debido a la sensación táctil en su abdomen. Una mujer experimentaba dolor en su rodilla derecha cada vez que se mencionaba la palabra Dios. Eso es una alucinación refleja. ¿Correcto? Luego tenemos las alucinaciones extracampinas. Hace poco con un grupo de mis alumnos evaluamos un paciente con esquizofrenia que tenía alucinaciones extracampinas. Refería estar con compromiso de juicio de realidad, ¿no? Por supuesto. Refería que podía escuchar voces en la plaza de, él vivía, si no me equivoco, en Tingo. En la plaza de Tingo estaban hablando dos personas acerca de él, pero nosotros sabemos que, chicos, hay un campo auditivo para nuestra audición. Yo no puedo escuchar, por ejemplo, lo que están hablando ahorita en este momento en la plaza de armas de nuestra ciudad. Entonces, ahí hablamos de alucinaciones extracampinas, ¿no? Son experimentadas fuera de los límites del campo sensorial, fuera del campo visual o más allá del rango de la audición. Sigo oyéndoles hablar de mi enfermedad en la oficina de correos. ¿Y dónde estaba localizada la oficina de correos? A 3 kilómetros de distancia del hospital. Un paciente ve a alguien parado detrás de él cuando está mirando al frente, ¿correcto? Es decir, fuera del campo visual. O escucha voces hablando en Londres cuando el paciente está en Liverpool. Entonces, recordar que estas alucinaciones no son de importancia diagnóstica. Se experimentan firmemente como una alucinación por parte del paciente y no solamente, chicos, como una idea o creencia, no son percepciones delirantes, recuerde, son alucinaciones extracampinas. Y acá tenemos las alucinaciones asociadas con el sueño. Entonces, siempre yo les doy, digamos, este tip para que puedan recordar, ¿no? Las alucinaciones asociadas al sueño, si bien es cierto, no son patológicas, pero son por definición una alucinación, es decir, una percepción sin objeto. Son dos tipos, son las alucinaciones hipnagógicas y tienen que ver cuando las hipnagógicas es cuando yo voy del estado de vigilia al sueño. Y recuerden, hipnagógicas viene del inglés go, de ir a dormir. Entonces, es cuando estoy pasando de la vigilia al sueño, cuando el individuo está a punto de dormirse. Pueden ser auditivas o visuales. Una experiencia muy común es el de escuchar el nombre de uno, una voz que dice una oración, una frase que no tiene un significado detectable, pero
al final, chicos, es una alucinación. Y las alucinaciones hipnopómpicas son justamente cuando yo voy del sueño a la vigilia, ¿correcto? Son experimentadas en el momento en el que el individuo está despertándose. Un paciente al momento de despertarse sintió que su madre había ingresado a su habitación y le había dejado el desayuno. Entonces, de ahí viene hipnopómpica, recuerden, up, ¿no? De levantarse. Entonces, es fácil recordar eso. Y eso yo les pongo en el examen con un ejemplo. Entonces, recordar que estas alucinaciones no son de importancia diagnóstica, ya que muchas veces yo les aseguro que muchos de los que están en la clase han experimentado ya sea una alucinación hipnagógica o una alucinación hipnopómpica, aunque en realidad son verdaderas alucinaciones, ¿correcto? Y luego tenemos la autoscopía. En la autoscopía, el paciente refiere ver, o esto es el fenómeno justamente del doppelganger, ¿no es cierto? O del doble. Es decir, el paciente ve la imagen de uno mismo en el espacio externo y se tiene la percepción de que se trata de uno mismo. Son experiencias visuales donde los sujetos ven una imagen de sí mismos en el espacio exterior, desde su propio cuerpo físico. Estas experiencias, la mayoría de veces, chicos, se dan con intoxicación por drogas, estados confusionales agudos o delirium, o epilepsia del lóbulo temporal. Así como hay una autoscopía positiva, hay una autoscopía negativa, es decir, el paciente ve una imagen, pero no la reconoce como si fuera su doble. Sí, son fenómenos de autoscopía. Luego, las alucinaciones orgánicas tienen que ver más que todo, son más que todo, chicos, visuales o auditivas, y están asociadas visuales más que todo, no auditivas, visuales, por favor, ¿ya? Pueden experimentarse en cualquier modalidad sensorial y están presentes ¿en qué? En trastornos neurológicos y psiquiátricos. Las alucinaciones orgánicas visuales ocurren como por ejemplo en el síndrome de Charles Bonnet o en la epilepsia del lóbulo temporal, escenas complejas, o en demencias, en delirium y abuso de sustancias. También se puede producir el síndrome del miembro fantasma, es decir, normalmente nosotros tenemos la imagen o la representación de una parte de nuestro cuerpo dentro de nuestro homúnculo motor. Entonces, cuando se produce la amputación de una determinada extremidad, se puede aún sentir dolor. Por eso se llama síndrome del miembro fantasma. Pueden ocurrir percepciones equivalentes de órganos fantasma luego de procedimientos quirúrgicos como mastectomías, enucleación del ojo o incluso hasta la construcción de una colostomía. Y acá, por ejemplo, tenemos el síndrome del miembro fantasma, las alucinaciones funcionales o las alucinaciones hipnagógicas, ¿no? Luego tenemos la hiperesquematización y la aesquematización. En la hiperesquematización se produce una percepción magnificada de las partes corporales, ¿no? Por ejemplo, esto se produce en muchos pacientes que tienen anorexia nerviosa. Se genera una distorsión de la imagen corporal y produce miedo mórbido a engordar en este tipo de pacientes. Y la aesquematización y la hipoesquematización tiene que ver a la percepción de partes corporales como ausentes o disminuidas. Un paciente describía que sentía como si hubiera perdido una parte de su cuerpo, la izquierda, pero también sentí como si ese lado estuviera forrado con un trozo de hierro tan pesado que no pude moverlo. Acá, por ejemplo, se produce muchas veces los síndromes de heminegligencia, ¿no? Un paciente cuando tiene un accidente cerebrovascular tiene anosognosia, es decir, no tiene o tiene negación del déficit y empieza a descuidar la mitad de el hemicuerpo que está asociado, digamos, al accidente cerebrovascular. Entonces, normalmente, ¿cómo responde un paciente frente a un fenómeno alucinatorio? En las alucinaciones orgánicas, cuando hay un compromiso a nivel orgánico, el paciente puede experimentar terror y miedo, así como diversión. La mayoría de los pacientes, por ejemplo, que tienen un compromiso o un estado confusional agudo que es delirium, puede sentirse amenazado y en general hasta suspicaz.
La combinación de experimentar esa actitud de ser perseguidos y las alucinaciones visuales pueden llevar al paciente a la resistencia a los cuidados por parte de enfermería e incluso hasta intentos impulsivos de tratar de escapar de la situación amenazante, de modo que pueda saltar por las ventanas y poner en peligro su vida. Es muy frecuente en las alucinaciones orgánicas, ¿no? En las alucinaciones en la depresión, muchas veces el paciente puede está tan deprimido que experimenta alucinaciones auditivo-verbales complejas y que tiene congruencia con su estado de ánimo. Un paciente con depresión a menudo escucha voces inconexas que abusan de ellos o les dicen que se suiciden. No están aterrorizados por las voces ya que creen que son malvados y merecen escuchar lo que dicen de ellos. O las instrucciones para suicidarse no son aterradoras ya que pueden haber pensado en esto durante algún tiempo de todos modos. ¿Correcto? Y muchas veces las alucinaciones en la esquizofrenia, muchas veces el paciente puede experimentar una angustia intensa o puede tener una reacción conductual de agresividad como respuesta. Por ejemplo, ¿no? Un paciente de 19 años, al experimentar su primer episodio de psicosis en el contexto de una enfermedad esquizofrénica, indicaba oír voces que le decían, eres un homosexual, tus padres están implicados en el complot, atácalos. Luego de esto, el paciente agredió a uno de sus padres con un cuchillo. ¿No? Y acá tenemos un cuadro final de el resumen de las alteraciones sensoperceptivas. Miren, chicos, en la ilusión siempre está presente el estímulo, está presente la percepción, hay juicio de realidad, pero no se produce una alteración del juicio de la realidad. En la alucinación no existe un estímulo, pero la percepción está ubicada en el espacio objetivo exterior. En la alucinación está comprometido el juicio de realidad y hay una alteración del juicio de la realidad. En la pseudoalucinación no hay un estímulo, pero ¿dónde se experimenta la pseudoalucinación? En el espacio objetivo interno, ¿correcto? Y en la alucinosis no hay un estímulo, pero no se pierde el juicio de realidad, chicos. Esto, por ejemplo, en la alucinosis alcohólica, ¿no? Eso es lo característico, ¿correcto? Entonces, con eso, chicos, justamente hemos cumplido la hora y se han dado cuenta de que hacer esta clase en 45 minutos sería imposible, chicos, imposible. Entonces yo me despido de ustedes con la siguiente frase, ¿no? La literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma quizá la más completa y profunda de examinar la condición humana. ¿Correcto? Entonces, les agradezco, chicos, por su atención. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? A ver, chicos, ¿ha quedado todo claro? Sí, doctor, todo muy bien. Ya, correcto. Muy bien. A ver, listo, chicos. Entonces, mm, creo que ya, esto les quería comentar, chicos, ¿no? Yo, justo, como recién hemos terminado, justo me acaban de escribir y veo que algunos de sus compañeros no han podido dar el cuestionario. Siempre tienen que tratar de programar las cosas, ¿sí? Yo entiendo algunas cosas, pero cuando, digamos, se hace repetitivo, que he visto que sí se está haciendo repetitivo con algunos alumnos, no sería ético que mencione sus nombres, ¿no? No voy a aceptar eso. ¿Ya? Cuando es repetitivo. Correcto, chicos. Entonces, ya nos estamos viendo en la clase teórica para la sección E. A más tardar el día de mañana les voy a subir también el otro cuestionario. Voy a dejar de grabar. Igual les voy a subir esta grabación, ¿ya? Tanto para la sección D y la sección F. Lo bueno es que hemos podido terminar y estamos igualados en la parte